Queridos, muy buenas noches, Dios me les bendiga. Les hablo desde el púlpito de nuestra sede, la iglesia Fuente de Amor a las Naciones, nuevamente predicando la palabra de Dios. Así es, mis hermanos, que vamos a iniciar, vamos a darle gracias a Dios, porque Él permite estos momentos y que sea Él hablándonos por medio de su santa y hermosa palabra. Padre Santo, gracias. Gracias, papá lindo, gracias, papá bueno. Podemos decirte, Padre, confiadamente, eres nuestro Padre amoroso, nuestro Padre eterno. Gracias por ese privilegio de ser contados entre tus hijos. Padre bueno, te pido que tu palabra preciosa sea bálsamo, tu palabra preciosa sea lo que nosotros necesitamos en este momento para el crecimiento, para el fortalecimiento de nuestro espíritu. Precioso Señor Jesús, habla en nuestros corazones, habla en nuestras vidas y añade más y más bendiciones por medio de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Les invito a que vamos al libro del profeta Habacuc. Habacuc, que se encuentra ya dentro de los últimos libros del Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Vamos otra vez al versículo 18. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. De este versículo he extraído el título de este mensaje que se llama El Dios de mi salvación. De eso quiero compartirles en los siguientes minutos. Y voy a ser breve, voy a tratar de ser breve, mis hermanos, en la introducción de este hermoso libro que es breve. Son 3 capítulos, 2 páginas, pero de enseñanzas ricas y abundantes para nuestra vida. Son solo 2 páginas, mis hermanos, que usted puede leer en una hora tantas y tantas veces y sacar de ella muchísima bendición para su vida. A Habacuc le correspondió vivir unos añitos antes de que vinieran los babilonios y se llevaran cautivo al pueblo de Judá. En esta ocasión, desde el capítulo 1, vemos que la queja y la angustia de Habacuc, porque Habacuc ha predicado, Habacuc les ha hablado de lo que Dios va a hacer, pero el pueblo permanece en maldad, en injusticia. Hay perversos, hay gente mala. Y Habacuc ve que esa gente prospera, que a esa gente no le pasa nada, que esa gente hacen lo que quieren con su prójimo y pareciera que no tuvieran castigo, pareciera que hubiera impunidad sobre ellos. Pero Dios le dice a Habacuc que está preparando algo terrible, algo grande, algo que la gente aún va a decir, no lo creo, pero va a suceder. Y Dios le dice que está preparando al imperio babilónico para que venga y arrase con Judá y se los lleve cautivo y mate sus gentes y arrase con todo y destruya lo que encuentre a su paso. En eso, Habacuc se pone a pensar, se pone a reflexionar con Dios y a cuestionar a Dios y le dice, Señor, pero es que esa gente es mala, esa gente son perversos, asesinos, matones, esa gente no tiene compasión con nadie. ¿Cómo va a utilizar usted, Señor, a esos que son más pecadores que tu pueblo para que lo juzguen? Y Habacuc se pone bravo con Dios y lo cuestiona y pregunta, esperando y se queda después sentado pensando y esperando que Dios responda. Y Dios es bueno, Dios habla. Dios habla con Habacuc y le dice, hombre Habacuc, ¿usted cree que se demora? ¿Usted cree que no hay juicio? ¿Usted cree que se demora mucho el castigo para ellos? Pero calma Habacuc. Y en el capítulo 2, versículo 3 le dice, aunque la visión tarde por un tiempo, más se apresura hacia su fin, más se apresura el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá.
no tardará. Dios le está diciendo, tranquilo, tranquilo, tranquilo Habacuc, no se preocupe, no se afane. Nada de nervios, como decimos por acá. Nada de nervios, Habacuc. Voy a utilizar este pueblo. Yo sé que son gente mala, gente perversa, idólatras, hechiceros, malos, malos, malos. Pero yo los voy a juzgar. En su momento yo los voy a juzgar. Ellos son idólatras, ellos adoran sus estatuas, adoran su creación y creen que son Dios y se jactan en lo que hacen. Creen que su imperio no tendrá fin, pero yo los voy a cortar. Va a llegar un momento en que los voy a cortar. Y a Habacuc, mis hermanos, Dios le da esa revelación y le abre el entendimiento. Y Habacuc llega en el capítulo 3 a comprender la grandeza de Dios, a comprender de que todo esto es pasajero, de que las cosas que están sucediendo, todo va a tener su fin. Y lo único verdadero fiel, y lo único que importa es lo como dice el versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Y Habacuc trae una comparación de lo que es la economía del pueblo judío, de lo que era la economía en ese entonces. El pueblo era eminentemente dependiente de la agricultura y de la ganadería. Y Habacuc pone esta comparación y dice, en últimas, Dios es el Dios de mi salvación, y aunque falle la agricultura, aunque la gente se esmere por cultivar y la higuera esté bien preparada, esté cultivada como hay que hacerlo, pero si no da frutos, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a echar mano? Entonces, si la higuera no da frutos, entonces miremos las uvas. Pero, ¿y si las uvas tampoco dan fruto? Si los frutos no llegan, si las ramas se secan, si las hojas se secan, entonces miremos a ver qué más hay. Miremos a ver la agricultura que nos da. Y es donde dice, llegó al olivar, y tampoco el olivo dio frutos. Entonces, ¿de qué se pega el pueblo? ¿Cuál es su esperanza si su economía está fracasando? Si en lo que ellos tenían puestos sus ojos como su esperanza, como su bendición, si eso falla, entonces hay una posibilidad más. Entonces, ¿qué es? La ganadería. Y entonces habla de las ovejas y dice, pero si las ovejas son quitadas de la majada, ¿y entonces qué vamos a hacer? Pues quedan las vacas. Y si las vacas no están en sus corrales, peladero completo. ¿De qué sirvió la esperanza? ¿De qué sirvió el esfuerzo de la gente? ¿De qué sirvió de lo que la gente se jactaba de que era su fortaleza? Si eso se fue, si eso quedó arrasado. Si hasta allá vienen los babilonios y se van a llevar con todo, van a acabar con todo. Entonces, ¿dónde está la confianza de la gente? ¿En quién tenían puesta su confianza? Y es ahí entonces donde Habacuc entiende y comprende que dice que así falle todo, así todo sea desolación, todo sea peladero, así no haya de dónde echar mano, ni agricultura, ni ganadería, las tierras secas, no hay agua, así todo lo material se acabe. Habacuc entiende y comprende que él va a vivir por fe. Mire que el versículo 2, en el capítulo 2, en el verso 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así le dice Dios a Habacuc, el justo por su fe vivirá. Le dice, vea, que el hombre se enorgullece, su alma no es recta, se jacta. Al final todo se va a acabar, todas las cosas materiales van a llegar a su fin. Va a llegar el fin y el juicio para cada uno de los malos, de los perversos de la creación. Entonces, en últimos, ¿qué queda? Dios. Dios es el que permanece. Dios es el que permanece con su justicia, con su verdad. Y Habacuc entiende y dice, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios por esa gran verdad. Y más adelante vamos a continuar, vamos a hablar más de Habacuc 2, de Habacuc 2:4. Vamos adelante.
Pero Habacuc comprende, Habacuc llega a esa conclusión. No importa lo que pase, no importa lo que suceda en el mundo, yo me voy a alegrar en Jehová, en el Dios de mi salvación. Saben, mis hermanos, que quiero hablar un poquito de ese versículo, de este punto. Jehová, el Dios de mi salvación. ¿Cuál salvación? Si el pueblo estaba diciendo que no necesitaba de Dios, el pueblo estaba diciendo que su confianza estaba en sus fuerzas, su confianza estaba en los recursos que estaban teniendo, en la agricultura, en la ganadería. Pero si todo eso se acaba, ¿de cuál salvación? ¿De cuál salvación? ¿De cuál salvación se va a confiar? ¿De cuál salvación se va a confiar Habacuc? Y Habacuc entiende que más allá de lo terrenal está la salvación. Más allá de lo terrenal, más allá de las cosas materiales, lo que importa es la salvación. La salvación. Dios los va a salvar, Dios los va a librar. No sé cómo, no importa cómo, pero en ese momento Él está viendo eso. Y en ese momento Él está viendo es la salvación, la vida eterna, mis hermanos. La vida eterna. No importa, lo terrenal se pasa, lo terrenal se acaba. Lo duradero es la salvación, la salvación. Y en este punto es donde empieza la prédica. Aquí es donde empieza mi predicación. El tema de esta noche se llama el Dios de mi salvación. Saben, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos muy similares. Este tema de estos versículos que hemos leído se asemejan y vienen muy bien al contexto que estamos viviendo. Sabe que nuestra sociedad, sabe que la gente tenía formadas sus esperanzas en su trabajo, en sus habilidades, en el talento, en los negocios, en el dinero. Y de un momento para otro, todo se vino abajo, todo se vino al piso. De un momento a otro, lo que valía ya no vale nada. Lo que tenía valor ya no se consigue. Hay escasez, hay carestía. Entonces, mis hermanos, por eso es que la gente hoy día está tan angustiada, tan preocupada, tan dolida, tan sin saber qué hacer, porque los medios que tenían ya no los tienen. Entonces, ¿a quién van a acudir? Pero Habacuc dice, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso es lo que quiero hablar en ese momento, la salvación, mis hermanos. ¿Cuál salvación? ¿Salvos de qué? Entonces, mis hermanos, es donde yo quiero que entremos a mirar y a reflexionar y a recordar principios de la fe cristiana, principios de nosotros, los evangélicos, los hijos de Dios, principios que nosotros tenemos que tener muy claros. Y quiero que otra vez, pues por más básicos que sean, volvamos otra vez sobre ellos, porque por eso es que la vida del cristiano, por eso es que la vida de la iglesia ahora es tan mediocre, por eso es que se vive un evangelio tan liviano, porque no hemos entendido lo que es el evangelio, mis hermanos. ¿Qué es el evangelio? Sabemos que el evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Salvación? ¿Cuál salvación? ¿Para qué salvación? Recordemos, mis hermanos, recordemos que el pecado nos aleja de Dios. Recordemos que, como dice la palabra de Dios allá en Romanos 3:23, todos pecaron. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia que traemos allá desde Adán y Eva. Todos somos pecadores. Y el pecado también allí más adelante en Romanos 6 también, Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Mis hermanos, la vida sin Cristo es muerte. La vida sin Cristo es muerte espiritual, condenación. La vida sin Cristo es condenación, muerte eterna. Eso es, mis hermanos, eso quiere decir salvación. A eso se refería Habacuc cuando dijo, Jehová es el Dios de mi salvación. No importa lo que venga en el mundo, no importa las circunstancias, no importa lo que se agote, no importa lo que se acabe, esto es material. Lo que cuenta es la salvación, mis hermanos. Y a eso quiero que hablemos de esta noche unos momentos, porque por eso he querido traer a recuento estos principios, estas verdades básicas, para que recordemos
que el centro del Evangelio, para que recordemos que el centro de la predicación de Jesús es la salvación, la salvación. ¿Saben, mis hermanos? Y ustedes me van a tildar aquí de que estoy asustando a la gente, pero es que, mis hermanos, al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, no se le predica, no se le instruye, no se le habla del infierno. El infierno, hermanos, es algo tan real como lo que usted está tocando ahorita, como es lo que usted está viendo, lo que está viendo a su alrededor. Es algo tan real, mis hermanos, y no es para meter miedo. Sí, Dios es amor, pero también Dios quiere librarnos del infierno, del infierno. Para eso fue el plan de salvación. Para eso fue que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Eso es lo esencial, mis hermanos. Esa es la parte primaria, la parte fundamental de por qué vino Cristo a morir por nosotros. Recordemos, mis hermanos. Entonces recordemos que vino Cristo a salvarnos ¿de qué? Del infierno, de la muerte eterna, mis hermanos. De la muerte eterna, del infierno. ¿Sabe, mi hermano? Cuando aquí en nuestra Bogotá, cuando aquí estamos a 23, y hemos llegado a 24 grados y más, y el sol está en todo dando contra nuestra piel, y decimos, se nos metió el verano, ¿qué vamos a hacer con este calor? ¿Qué vamos a hacer con esta temperatura tan alta? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eso es lo que decimos. Pero yo le invito a que usted, mi hermano, piense. Yo le invito a mi querido amigo que usted piense por unos minutos cuando vengan esas oleadas de calor. Piense en el infierno. ¿El infierno qué es? El infierno es el lago de fuego, el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, los demonios. Pero el diablo está arrebatando, está llevándose a la gente por millones y millones al infierno, mis hermanos. Entonces, yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué clase de evangelio nos han predicado? ¿Qué clase de evangelio se está predicando en los púlpitos, mis hermanos? Porque el infierno es real. Y esa es la lucha que tenemos todos los días, por la vida eterna. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Mis hermanos, Jesucristo fue a predicar exactamente eso, a decirle a la gente, a recordarle a la gente, el pecado es muerte, el pecado es condenación, la paga del pecado es la muerte. Allí en Marcos, mis hermanos, quiero que leamos Marcos a la luz de la Biblia. Vamos a la luz de la Biblia a ver qué nos dice. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús inicia su ministerio. Allí hay un título que dice, Jesús principia su ministerio. Vamos a ver qué dice. Marcos, Jesús principia su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces, dice la palabra de Dios. Leamos desde el versículo 14 para leer un poco, para entender un poquito más. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿A qué vino Jesucristo? A predicar que las buenas nuevas. Para eso estaba preparado Jesucristo. Para eso Dios preparó todo el camino del Nuevo Testamento, fue anunciando y preparando la venida del Mesías. Y el tiempo se había llegado. Y Jesucristo, ¿qué empezó a predicar? ¿Cuál fue el motivo de su prédica? Dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo llegó y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso fue, mis hermanos. Esa es la razón de la predicación. Esa es la razón por la que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, a dar su vida, a dar la vida por usted y por mí. Entonces, mis hermanos, yo pregunto, si Jesús comenzó predicando, arrepentidos, creer en el evangelio, ¿qué clase de evangelio nos ha predicado a nosotros, mis hermanos? ¿Sabe que Jesús se topó con Jesús se encontró con ese inconveniente? Que la gente no entendió, las buenas nuevas, la gente no entendió qué era lo que Jesús venía a decir.
Juan, miremos en Juan, otro ejemplo, mis hermanos. Juan capítulo 6, Juan 6:26, allá adelante también en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 6, Jesús hablando con la gente. 6, veamos desde el 25, 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿llegaste acá? Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sí ven, mis hermanos? Jesús se encontró con esta situación. La gente lo seguía en su gran mayoría por la novelería, por ver el milagro, por ver a ver qué provecho sacaban para su vida material, qué bendición sacaban para salir de pobres, para salir de la enfermedad, para recibir un milagro, para recibir comida. Eso fue lo que Jesús encontró. Un evangelio materialista. Un evangelio que estaba buscado era para encontrar a Jesús como su bendición temporal, como su bendición para las cosas materiales, pero no para la vida eterna, mis hermanos. Y desde Jesús hasta acá se ha venido repitiendo la historia. Y tristemente, mis hermanos, el pueblo de Dios, yo me pregunto con el pueblo de Dios, ¿qué clase de evangelio nos han predicado? ¿Qué clase de evangelio aún hemos cometido el error de predicar? Es el evangelio, estamos llamando a la gente a que venga a Cristo diciéndole, usted va a ser bendecido, usted va a recibir dinero, usted va a recibir sanidad. Venga a los pies de Cristo porque Dios quiere bendecirlo. Y la gente llega, la gente detrás de encontrar su milagro, detrás de encontrar solución a sus problemas, la gente llega a Cristo. Mis hermanos, entiéndame esto, mis hermanos. Dios quiere nuestra bendición. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Claro que sí, claro que sí. Pero es que el motivo fundamental de la salvación es eso, la vida eterna, es la vida eterna. No son las cosas materiales, mis hermanos. Y si usted, mi hermano, llegó buscando a Dios por un milagro, llegó a los pies de Cristo buscando la solución a su situación económica, déjeme decirle, hermano, que le predicaron mal, que le anunciaron mal el evangelio. ¿O acaso a usted no le dijeron, hermano, que en el mundo vamos a tener aflicciones? ¿A usted no le dijeron, mis hermanos, que hay pruebas, que hay dificultades? Pero que el evangelio es la proclamación de la vida eterna, la proclamación de que Cristo vino y dio su vida por nosotros para que seamos libres del castigo que viene sobre el diablo y sus ángeles. Que la paga del pecado es la muerte, y entonces el que esté en pecado, el que muera sin Cristo, el que muera en pecado, va al lago eterno, al infierno, a eso que es tan real. Por eso les decía ahora, mis hermanos, cuando piense en el verano, cuando esté en un día muy caluroso, piense en el infierno y piense de dónde nos sacó Dios, y piense y reflexione que es que la salvación es librarnos allá del lago de fuego eternamente, mis hermanos. Porque aparte de las bendiciones, aparte de las finanzas, aparte de los milagros, aparte de todas las cosas hermosas que Dios hace por nosotros, esa no es la finalidad. A Jesús lo perseguían, ¿por qué? A Jesús lo acosaban, ¿por qué? La gente iba detrás de él, ¿por qué? Porque querían un milagro, porque querían sanidad, porque querían alimento, querían hacerlo rey. Ellos estaban esperando el Mesías, pero para que los libertara de los romanos, de la opresión del imperio romano. No lo estaban viendo como el Salvador. No estaban reconociendo que son pecadores. No estaban reconociendo que solo el sacrificio de Cristo puede llevarlos a la vida eterna, al cielo, a las moradas celestiales. No lo estaban viendo. Y hoy nuestra iglesia, hoy nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, estamos olvidando también ese concepto tan básico, ese concepto tan importante, que la salvación es vida eterna, que la predicación del evangelio no es una religión,
que la predicación del Evangelio no es venir a la iglesia, que la predicación del Evangelio no es llevar la Biblia debajo del brazo. No, el Evangelio es una relación personal con Dios, es un compromiso con Dios, es un compromiso que Dios hace con nosotros de llevarnos a la vida eterna, de librarnos del pecado, de librarnos de las consecuencias del pecado, que es el fuego eterno, ese lago que arde eternamente para castigo del pecador. De eso es que nos está librando Dios. Y nosotros estamos fijándonos en qué, mis hermanos, en las cosas materiales. Colombia lleva 15 meses, mis hermanos. Ya llevamos 15 meses con este tema de la pandemia y nos hemos dado cuenta de que lo material es vano. Yo aspiro a eso, a que nosotros nos demos cuenta de eso. Y mi oración es esa, de que volvamos y que recordemos, mis hermanos, que no seamos engañados por ese materialismo que tiene invadido al mundo, que no seamos engañados de las cosas que perecen, que como cristianos, que como pueblo de Dios nos afirmemos pero que en la salvación, en la vida eterna, mis hermanos. Por eso es que la iglesia es tan materialista, porque no han visto la vida eterna. Por eso la iglesia ahora está en acoso, la iglesia está en desespero, el pueblo de Dios está en miedo, está en terror. ¿Por qué? Porque nos fijamos en las cosas materiales, y las cosas materiales ya no tienen su valor. Está muy difícil ahora el empleo, está muy difícil la educación, está muy difícil la economía, está la enfermedad por todas partes. Pero como hemos puesto la mirada en esas cosas pasajeras, por eso es que viene la desesperación, por eso viene el desánimo, por eso viene el miedo, por eso viene la tormenta de sentimientos que nos hacen estar así, con los nervios de punta. Pero Habacuc comprendió que todo esto es pasajero, que así falte todo el mantenimiento para la vida material. Con Cristo lo tenemos todo. Él se goza, y él se gozaba, y lo dejó escrito ahí, se goza en el Dios de su salvación, porque en Cristo lo tenemos todo, mis hermanos. Puede que no tengamos cosas materiales, puede que tengamos escasez, pero hermano, tenemos lo más precioso, la vida eterna. Usted y yo fuimos llamados a vida eterna. A usted y a mí Cristo nos llamó, no porque nosotros hiciéramos mérito, no, mis hermanos, no porque nosotros seamos muy buenos. No, Cristo nos llamó por su infinito amor, por su gracia, no por lo que merezcamos. Nos llamó porque no somos capaces de tener vida eterna, y por amor nos llamó a las moradas celestiales, a ser parte de las moradas celestiales. Entonces, mis hermanos, recordemos siempre de dónde nos sacó Jesucristo. Recordemos de dónde nos sacó. ¿Saben, mis hermanos, que el pueblo judío, los israelíes, hasta hoy recuerdan de dónde los sacó Dios? Ellos recuerdan que fueron esclavos en Egipto, y todas las Semanas Santas, por este tiempo, nosotros en los tiempos de Semana Santa recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Pero los judíos, el pueblo, los israelíes, ellos están recordando que en esas épocas, por esos tiempos, Dios los sacó de Egipto, que Dios los rescató, que eran esclavos. Ellos recuerdan que eran esclavos, que estaban siendo oprimidos, y Dios los sacó de Egipto. Ellos en la fiesta de la Pascua celebran la Pascua, celebran los panes sin levadura, celebran la fiesta de los tabernáculos. ¿Pero para qué? Para que Dios les puso esas fiestas, para que recuerden de dónde los sacó Dios. ¿Cómo necesitamos nosotros también, mis hermanos, siempre hacer memoria, siempre, cuando nos venga la tentación, cuando nos venga la ocasión de desobedecer, cuando vengan las pruebas, las situaciones, los vientos, las tempestades de esta vida, recordar de dónde nos sacó Cristo, mis hermanos. ¿Qué éramos? ¿Cuál era nuestra vida antes de Jesucristo? Y saben, mis hermanos, que la Biblia también dice cuál era nuestra condición antes de estar con Cristo. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos adelante, Efesios. Qué bueno es la palabra de Dios.
Estamos aprendiendo, estamos recordando. Qué bueno, qué bueno. Porque estos tiempos son para eso, para volver a la senda, para volver al principio, a qué es lo que Dios quiere. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez repitámoslo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mis hermanos, el pecado es muerte, el pecado es separación de Dios. Y separados de Dios estamos muertos. ¿Y qué es un muerto? Pues muerto, no tiene vida, mis hermanos. Ya no hay más que hacer con el muerto. Así estaba nuestra vida, sin Cristo así estábamos. Ya, ¿qué nos esperaba más? La condenación, la paga del pecado. Pero Cristo vino y nos salvó y nos dio vida, y nos dio vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos recordar, mis hermanos. Siempre. Mis hermanos, vienen las tormentas. Como les dije anteriormente, nos enseñaron a nosotros que la salvación no es color de rosa, no es vivir la vida color de rosa, que la salvación no es estar ausentes de problemas. Alguna vez a mí no me dijeron, los predicadores de hace unos años, y de hace bastantes años, no me dijeron: en la vida van a tener aflicciones. La salvación es eso. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. ¿No? Siempre se iban las predicaciones por el lado de las bendiciones, por el lado del amor. Venga que Dios es amor, venga que aquí hay bendición, aquí hay prosperidad, que aquí hay sanidad. Y sí la hay, pero es que el objetivo primario, el objetivo fundamental de la predicación del Evangelio, del arrepentimiento, de volverse uno de los pecados, es la salvación. La salvación, su alma es eterna, mis hermanos. Su alma y mi alma son eternas. Y para esa salvación, para esa eternidad, fuimos llamados, para la eternidad con Dios. Entonces, los judíos recuerdan siempre, todos los años recuerdan de dónde los sacó Dios. Esta es una invitación, no que celebre fiestas judías, no. La invitación, mis hermanos, es a que recordemos siempre de dónde nos sacó Dios, qué éramos sin Cristo, cuál era nuestra condición sin Cristo. Y así vamos a decir como dijo Jacob: Jehová es el Dios de mi salvación. Con Jehová lo tengo todo, con Dios lo tengo todo. Porque me salvó del pecado, porque me salvó de algo donde yo no tenía oportunidad de hacer nada por mí. Ya estaba condenado, ya estaba muerto. Dice el versículo adelante, Efesios 2, capítulo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Sí ve? Es un regalo de Dios. ¿Qué hicimos para merecerlo? Nada. ¿Qué hicimos para ganar la salvación, para merecer la salvación? Nada. Es un regalo de Dios. Es el regalo precioso que hizo Dios al mandar a su Hijo allí a ser humillado, a ser muerto, a ser ultrajado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Nosotros éramos los que teníamos que estar allá. Usted y yo teníamos que estar allá pagando nuestro pecado. Pero Jesucristo pagó por nosotros. Eso es lo que tenemos que recordar siempre. Recordar que somos salvos por gracia. No por lo que yo crea, no por lo que yo haga, no por lo que yo merezca, no por mis obras, por gracia, por el regalo precioso de la salvación. Y mis hermanos, entonces, Habacuc comprendió que no es la vida materialista lo que los lleva a la salvación. Y Jesús vino predicando salvación. Nosotros también debemos entender eso y volver a esa senda, a la senda que Dios trazó, al propósito divino que Dios trazó a lo largo de toda la historia de la Escritura. La salvación, mis hermanos, la vida eterna, mis hermanos. ¿Sabe, mis hermanos? Una promesa hermosa, una promesa preciosa que Jesús
que Jesús dio para nosotros? Juan 14:2. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para ustedes. Piensen eso siempre, mis hermanos. Piensen eso. Cuando llega la oleada de problemas, cuando llegan las situaciones, cuando llega la escasez, mis hermanos, no importa. Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Cristo fue a preparar los lugares celestiales para nosotros, mis hermanos. Eso es lo que debe estar en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestros pensamientos, mis hermanos. No el materialismo. Porque al igual que sucedió con Habacuc, si faltó todo el mantenimiento, ahora si falta todo, si falta la educación, si falta el empleo, si faltan los negocios, si el dinero ya no se consigue tan fácil, si los gobernantes nuestros no dan la talla, mis hermanos, entonces ¿qué vamos a hacer? No, Cristo está en nuestra salvación y aferrados a nuestra salvación es que vamos de victoria en victoria, porque el fin no es tener la plata, no, ese no es el fin es nuestra vida eterna, mis hermanos, ese es el fin. Por eso, mis hermanos, a mí me da tanta tristeza. Y me perdonan, usted, hermano, mi querido amigo, no me vaya a apedrear por lo que le voy a decir. Pero no es el momento de estar en estos días de paros, en estos días de protestas. No es el momento de estar tirando piedra, no es el momento de estar en manifestaciones, en marchas. No, porque nuestra confianza, nuestra seguridad no está en el gobernante de turno. Nuestra seguridad no está en las leyes, en los congresistas, no. Nuestro futuro es celestial, mis hermanos. Y así como el pueblo de Israel llegó un momento en que fue arrasado, el pueblo de Israel fue un momento, el pueblo de los judíos, Israel y los judíos, sí, el pueblo de Israel, todo fue arrasado en su momento. Pero ¿quién seguía? ¿Quién seguía permaneciendo? El Dios todopoderoso, el Dios de la salvación. Nuestra salvación es la que está allí, mis hermanos. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en la vida eterna, en esas moradas celestiales que prometió Jesús para nosotros. Eso es, mis hermanos, recordemos siempre esto. Y Habacuc sí que lo entendió, Habacuc sí que lo comprendió. Volvamos otra vez atrás, Habacuc 2. ¿Qué le dijo Dios a Habacuc? En el versículo 2, en el capítulo 2, en el versículo 4. Ahí está en la pantalla, ahí está ya. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Sí, es autosuficiente. No necesita a Dios. Mas el justo por su fe vivirá. Gloria a Dios por eso. Habacuc comprendió eso y él pudo decir, yo me alegro es en Dios, en el Dios de mi salvación, porque él comprendió que él va a vivir es por fe, por las promesas de Dios, creyéndole a Dios. Este es el momento, mis hermanos, de estar creyéndole a Dios. Hace 15 meses que Colombia está en una situación de que ya va a cambiar, ya casi. No, mis hermanos, esa no es nuestra esperanza, esa no es nuestra confianza. Es el momento de vivir por fe. El justo vivirá por su fe. Eso lo entendió Habacuc y yo, ese es lo que quiero decirles esta noche, mis hermanos. Entendamos, comprendamos que es el momento de vivir por fe. No importa las circunstancias, no importa. Mire que ahora están los paros, los bloqueos, no hay comida, todo está carísimo, está la enfermedad, está la pandemia, todo está jugando en contra del sostenimiento de la economía. Pero yo les digo, mis hermanos, así falte todo, no miremos lo material, no pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el gobierno de turno. No, todos son malos. El hombre sin Dios es malo, es perverso. Y también, como Dios le dijo a Habacuc, todos van a recibir su recompensa, todos van a ser juzgados. Lo único que queda, lo único que queda es Jehová, el Dios de nuestra salvación, hermano. Gloria a Dios por eso. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Así falten cosas materiales, mis hermanos. Así no tengamos completamente todo lo material, pero lo tenemos a Cristo. Lo tenemos todo.
David, el rey David, sí que lo comprendió, mis hermanos, cuando dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No importa, mis hermanos, que falten cosas materiales, porque en Cristo lo tenemos todo. Su salvación es completa, suficiente para tener el gozo del Señor. Entendamos eso, mis hermanos, que aquí somos peregrinos, aquí solo estamos de paseo, aquí estamos en un tiempo nomás. Estamos a puertas de la eternidad. Jesús viene pronto. Año y medio llevamos Colombia, Dios hablándole a Colombia, Dios hablando a nuestros corazones. Es tiempo de volverse a Dios. Ya no es tiempo de estar pensando en lo material. Dios bendice, sí, claro. Hermano, usted que está protestando, usted que está marchando, ¿usted no cree que Dios es capaz de darle un trabajo, de proveerle estudio? ¿Por qué va detrás de lo que va el mundo? No, hermano, mire a Dios, voltéese a mirar a Dios, volteémonos todos en clamor a Dios. Dios puede, Señor, Dios puede bendecirnos de manera sobrenatural, sin necesidad de estar haciendo lo que locamente el mundo está haciendo hoy. Volvámonos a Dios, volvamos a los principios al principio de la Escritura, a lo que la Escritura quiere y el fin de la Escritura y el objetivo y por lo que Dios hizo toda su obra, nuestra salvación. Por eso es que tenemos que echar mano de nuestra salvación. Pablo le dijo a Timoteo, vamos a Timoteo, ¿dónde está? Timoteo capítulo 6, primera Timoteo, aquí adelantico. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Habacuc lo entendió, que es por fe. Ya no hay más que hacer. Ya no es nuestras fuerzas, no es nuestra obra. Es el tiempo de vivir por fe. Es el tiempo de vivir creyéndole a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Es el tiempo, mis hermanos, que nuestra fe esté viva, nuestra fe esté puesta ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra victoria, de nuestra vida eterna. Que nuestra fe esté puesta en Dios, en el Dios de nuestra salvación. Fe en que, creyéndole a Dios, en que Él es nuestro Salvador. No importa si faltan las cosas materiales. Y si Dios no nos las quiere dar, ¿qué pasa? ¿Dios es malo? ¿Dios se olvidó de nosotros? ¿Me cambio de Dios? ¿Ya no creo más en Dios? ¿No vuelvo a la iglesia? ¿Y su salvación qué, hermano? No, si Dios permite las cosas, es en su soberanía. Y si Dios permite las cosas, es en su bendita voluntad. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué no nos conviene? Dios lo sabe. Pero en Dios tenemos todo, en Cristo tenemos todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso dijo el rey David. Y Habacuc dijo: no importa que esto sea un peladero, no importa que haya muerte, yo me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Y Pablo, ¿qué le dice aquí a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla, es una guerra, mis hermanos. Todos los días debemos estar al frente, peleando esa batalla. ¿Por qué? ¿Qué le dice aquí? Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Ese es nuestro objetivo, mis hermanos. Aquí somos pasajeros. En esta tierra somos pasajeros. Echemos mano de la vida eterna. Gloria a Dios. Recordemos siempre de dónde nos sacó Dios. Recordemos siempre que el pecado es la muerte, que el pecado es condenación, que el pecado nos aleja de Dios. Recordemos eso siempre y démosle gracias a Dios porque Él nos sacó para vida eterna, porque nos llamó para vida eterna. Y démosle gracias a Dios y recordemos siempre que así falte todo, Dios está al control de las situaciones, mis hermanos. Pero Dios es proveedor, Dios es sustentador de nuestra vida y Él no va a permitir que nos falte nada, que nos falte nuestro sustento. Entonces desprendámonos de las cosas materiales. Yo le invito a eso, mis hermanos. No seamos apegados a las cosas materiales. Ya nos hemos dado cuenta de que las cosas materiales pasan, es pasajero. Y que lo que da vida eterna es la salvación, el evangelio de Cristo. Eso es lo verdaderamente precioso, valioso y lo único que tiene valor, mis hermanos.
Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, echemos mano de la vida eterna. Es el tiempo de vivir en fe. Habacuc comenzó a vivir por fe, creyéndole a Dios. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. En eso estaba convencido. Y el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios por eso. Mi querido amigo, mi querido amigo que nos oye, mi querido amigo que usted de pronto por primera vez llegó a este canal, llegó a ver este audio. Déjeme decirle, Cristo lo está llamando. Cristo le está haciendo una invitación para vida eterna. Cristo le está haciendo la invitación para que usted se libre del infierno. La gente no predica del infierno porque asusta a la gente, pero es una realidad tan latente, tan latente. Cristo vino a salvarnos para que tengamos vida eterna. Si usted acepta que es pecador, dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, he oído tu palabra y acepto que soy pecador. Reconozco que soy pecador. En este momento entrego mi vida a ti. Perdona mis pecados, Señor Jesús. Límpieme con su sangre preciosa. Te acepto como mi Salvador personal por la fe, creyendo. Creo que soy salvo. Creo que tengo vida eterna. Creo que tengo habitación, morada en la patria celestial, en la ciudad eterna que tú estás preparando para nosotros. Recíbeme como tu hijo. Te recibo como mi Salvador personal. Amén. Amén. Si usted ora así, usted ya es hijo de Dios. Si usted ora así, si en este momento muriera, usted se va arriba, directo a la presencia de Dios. Y usted se libra del castigo eterno. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Andar, conocer las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Mi querido hermano, yo le invito y vamos a orar esta noche para que Dios sea fortaleciéndonos, fortaleciendo nuestra fe, para que estemos convencidos del verdadero Evangelio, del verdadero objetivo del Evangelio, que es darnos vida eterna, que son las buenas nuevas de salvación. No el materialismo, mis hermanos, no las cosas materiales. Si Dios nos da abundancia, bien, gloria a Dios. Si Dios nos da escasez, gloria a Dios. Pero en Dios estamos completos. Es el Dios de nuestra salvación. Es nuestra salvación la que está ahí funcionando. Es nuestra salvación hacia donde vamos. Es la vida eterna hacia donde vamos. No nos dejemos desviar, hermanos. No es en marchas, no es en peleas, no es discutiendo, no es planteando quién nos va a gobernar, quién no. Es que todo está bajo el control de Dios. Un día todo va a ser juzgado, un día todo esto va a pasar. Pero lo único que permanece es lo que Dios ha prometido para nosotros. Vida eterna, vida eterna. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado, nos exhortas y nos recuerdas a poner la vista en ti, Señor. A dejar ese evangelio facilista que es el de la bendición temporal, que queremos buscar a Dios solo para nuestros gustos materiales, para nuestros deleites. No, Padre poderoso, yo te pido abre el entendimiento de tu pueblo, Señor. Abre nuestro entendimiento. Revela tu palabra a nosotros, revélanos tu salvación, Señor. Y a que echemos mano de la salvación, a que amemos la salvación, a que por nada del mundo vamos a descuidar el plan maravilloso que tienes para nosotros. Gracias porque nos has llamado a vida eterna. Gracias porque somos tus hijos. Danos fe, Señor. Yo te pido, aumenta nuestra fe para que no decaigamos, Señor Jesús, y para que seamos de los escogidos. Ya vienes pronto, ya viene pronto. Tu iglesia pronto va a estar reunida contigo. Gracias, Señor. Ya viene pronto ese día. Entonces, Señor, que nuestra mirada esté puesta es en ti, solo en ti, en el Dios de nuestra salvación. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios nos guarde, nos vemos próximamente y ahí tenemos nuestra morada celestial. Siempre, demos Dios a Dios por eso. Nuestras moradas celestiales están allá, no en lo terrenal. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.